Buenos días, señoritas, caballeros. Buenos días, profe. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, señor, profe, bien. Gracias a Dios. Bueno, me escuchan bien, ¿no? Jessica Vargas, ¿me estás escuchando? Sí, señor profe. Bueno, bien. Paula, ¿me estás escuchando? Paula Sánchez Esteban, ¿me escuchas? Sí, profe, qué pena. Ok. Buenos días, Diego. Buenos días, profe, ¿cómo está? Bien, hombre, ¿usted qué tal? Bien. Bien, profe, bien. Quiere un poco como frío, está bien abrigado sobre usted, ¿no? Sí, está haciendo frío. Sí, hermano, está haciendo bastante frío. Eso es como Vale. normal. Buenos días, Sí. Alejandro. Buenos días, profe, ¿cómo está? Bien, hermano. Cristian, buenos días. Buenos días, profe, ¿cómo estás? Bueno, hombre, gracias. Señorita Adriana Meneses, buenos días. Adriana, ¿me escucha? Ah, ok. Ah, ok. Listo. Muchachos, esto está terminando. Nos quedan 3 clases, incluyendo la de hoy. O sea que lo que fue, muchachos. Realmente el tiempo se pasa muy rápido y uno, pues, a veces cierra o parpadea un poco y ya estamos al otro lado comenzando el siguiente módulo. Entonces, muchachos, pues esto es un tiempo pues para aprovechar, ¿no? Son 20 sesiones en donde se tienen que aprovechar al máximo desde el primer día, ¿ok? Quedan pues, digámoslo así, tres notas pendientes, que es la del segundo parcial, la del ensayo de la teoría del valor de Premack y el examen. El examen, les voy a decir cómo lo voy a hacer. A cada uno de ustedes les voy a pasar un caso, se los voy a enviar, y ustedes con base en ese caso pues van a hacer un mapa conceptual explicando el caso. ¿Sí? Son casos lógicamente pues de tratamientos psicológicos desde el análisis comportamental del análisis conductual. Entonces, eso es lo que tienen que subir ustedes. Pienso yo que es una manera de favorecerles a ustedes, primero el aprendizaje, en la medida que lo hagan con juicio, con compromiso, y lo puedan subir a la plataforma. Son 3 notas que pienso yo que para las personas que vienen un poco colgadas académicamente les puede ayudar. Y por eso les decía, lo que fue, fue. Entonces, espero que, que ese ensayo del análisis del valor de Premack sea muy bueno. Porque pues ustedes saben de que el parcial, el segundo parcial, digámoslo, va combinado con lo que ustedes subieron a la plataforma. Entonces, es otra manera también de favorecerles en su parte académica en cuanto a la calificación. Y el mapa conceptual de cada caso que le voy a mandar a cada quien. Entonces, eso lo voy a hacer
Eso lo voy a hacer el lunes para que ustedes lo lean, o de pronto lo hago el domingo para que ustedes lo lean y ya puedan hacer ese mapa conceptual. Lo voy a hacer el domingo, se los voy a enviar el domingo mejor para que sepan y lean su caso clínico. Pues, así como su nombre lo indica, es un caso desde un enfoque pues, del análisis experimental del comportamiento. Tal cual como ustedes lo han venido trabajando, que lo han venido aprendiendo, en cómo se desglosa, cómo se interpreta, cómo se analiza, cómo se aborda un caso clínico. Entonces, eso es lo que les voy a compartir el domingo para que ustedes hagan ese mapa conceptual y simplemente lo suban a la plataforma. Ahí es donde uno se da cuenta que tanto aprendieron, que tanto saben, porque pues, el mapa conceptual o estará bien alimentado de acuerdo a lo mucho que aprendieron o a lo poco que aprendieron, al interés que ustedes le dieron a la asignatura o el poco interés, porque espero que sea un muy buen mapa conceptual. Pero digo que depende mucho de la manera como usted lo alimente. Entonces, eso es lo que queda pues para estos 3 días. ¿Sí? Ahorita lo que voy a hacer yo es trabajar un tema después de las 2 personas que me deben parcial para poder manejar un tema que necesito que no quede en el aire. Entonces, ¿quiénes son los que me deben el parcial? Profe, yo soy Felipe Patiño. Garza. Auxilio Patiño y ¿quién más? Valentina Garza. Y ¿Me escuchan? Valentina Garzón. Ok, listo. Entonces, permítame, ya les comparto y comenzamos. Ya les habilito para que compartan, perdón. Listo. Faisuli, comenzamos contigo, Faisuli, por favor. Sí, señor. Mi compañera Jessica me va a hacer el favor de compartir. Bueno, señor. ¿Me escuchas bien? Sí, señorita. Bueno, pues vamos a hacer la interpretación de la película Kate, que es Una razón para vivir. ¿Sigue? Bueno, vamos a conocer como la hipnosis de la película, que trata como de el personaje principal es una madre que tuvo un accidente y pues por razón del accidente falleció su hijo. Tras el accidente pues como que se separó del núcleo familiar, del esposo, de familias, de agentes externos y se fue, como que a vivir sola, se refugió en su soledad y por eso está una señora que le ayuda, que es mexicana, le ayuda a todo el tema como de vivir la vida normal. Tras el accidente tuvo una serie de cirugías y tiene como tornillos en las piernas, en la espalda, entonces por esa razón no se puede mover y necesita como una serie de ayuda. Ella le recomendaron un grupo de apoyo. Tras el accidente, en ese grupo hubo como un caso especial de una compañera del grupo de apoyo que se llama Annie, en el cual se suicidó. La compañera se suicidó y tras esto, pues ella le afectó mucho, más los medicamentos que ella consumía, que básicamente la dopaban. Ella empezó como a ver como el reflejo de Annie y quiso investigar las razones por las cuales se había suicidado y vio como todo su núcleo familiar y comparado con el de ella, pues se vio como el desarrollo de la película. ¿Sigue?
Entonces, pues como el personaje principal es Clary, es una mujer de 42 años, pues fue madre, se le falleció su hijo de 5 años tras un accidente. Como ya había dicho, ella pues quedó como muy mal en el accidente, ya que como se remitió a terapias fisiológicas y pues está en el grupo de apoyo por el proceso de duelo. Ella es una mujer como muy dura, muy como hostil, y básicamente como su proceso lo llevaba pues a sentir dolor tras el dolor físico, soledad, la inutibilidad que pues que le hacía pues no poder caminar bien, no poder como hacer las cosas que pues uno mayormente pues hace, ya que se sentía inútil, no podía pues agacharse con facilidad, no podía como movilizarse sin ayuda y tenía que tener pues como un supervisor para el trayecto de su vida. Sí. Bueno, el instrumento y el diagnóstico. Pues yo al transcurso de ver la película, yo interpreté como el diagnóstico del dolor crónico, que según pues el DSM-5, es un dolor que se compone a síntomas somáticos, ya que ella sufrió un accidente de columna. Entonces el dolor crónico se agudiza después de los 3 meses, y ya que como el instrumento también se basa en el diagnóstico del fisioterapeuta y pues de los más especialistas que le dieron pues de alta su condición. Ella implementó como un proceso de sanación tras un año en el cual no recurría frecuentemente pues a ese tratamiento, y pues ahí también se encontré como el segundo diagnóstico pues es depresión. Ya se le interpreta el instrumento del inventario de Beck tras su pérdida, su condición, su soledad, su pues entrevista anterior. El tercer diagnóstico que he encontrado es el proceso de duelo, ya que por su hijo, pues la pérdida de su hijo, y pues al sentirse tan sola y pues al juntar todos como estos agentes externos, pues hace que esta condición sea un poco más difícil. Sigue, Jessy. Bueno, el plan terapéutico, pues ya como venía diciendo, el dolor crónico lo interpreté como con ayuda del fisioterapia, que ya que es como una conducta, una terapia acuática para como mejorar el dolor de la columna, de la lumbar. También la depresión, ya que se le interpreta el instrumento de inventario de Beck. Ella puntúa de 30 a 65, que es depresión severa, y pues básicamente el plan terapéutico es desde cada 2 veces a la semana, cada 6 meses, ya que pues yo había pensado como en una sesión hacer como todo junto, ya en el dolor crónico, en la depresión y en el proceso de duelo, que se junten las dos cosas porque ella era como como se guardaba muchas cosas y las representaba por medio de la ira. Entonces la depresión también pues se le podía manejar como aceptación, empatía y autenticidad. Esos van a ser como los pilares básicos para, pues, para la mejoría de la depresión. También el proceso de duelo. También el proceso de duelo se le trabaja del mismo plan terapéutico, aceptando la realidad de la persona, el día a día, trabajando la emocionalidad de las condiciones, y pues mejorando el recuerdo
de ella. Aquí vemos como en las imágenes 3 momentos en los que ella como pudo hacer posible este proceso. En el primero, en donde ella está en la piscina, ella sentía mucho alivio estando en el agua, ya que pues sentía como, sí se sentía como liberada en el dolor de la espalda. La depresión, pues ya sabemos que como que la actividad y la interacción ayudan mucho y pues ella al buscar respuestas de la muerte de Annie, buscó respuestas en su esposo, en que porque se había suicidado, si tenía hijos, si era como una vida perfecta, y lo comparó pues a su vida, que en el accidente pues ella fue una buena madre y pues le pasó este accidente y pues Annie lo tenía todo, básicamente la vida perfecta y pues se suicidó. Entonces la interacción de ver a su esposo, el dolor que sentían mutuamente, el hijo que tenía la misma edad, entonces fue como esa relación de cómo querer seguir con el niño. También el proceso de duelo, en la imagen que está en la izquierda, es el esposo, en el cual no le hablaba Paisule, hasta, Paisule, no cuente las imágenes, cuenta el tratamiento, por favor. sí, sí, entonces, como decía, en el proceso de duelo, pues ya se ve el recuerdo del hijo, que es una de las últimas fases del proceso de duelo, ya que pues pues ya se recuerda mejor y ya se adapta a la realidad de la vida y pues que el niño pues falleció y que hay que seguir con, con su vida. Entonces, profe, eso sería todo. Lamentablemente tengo que decirte que fue muy por encima. Yo no Sí, entiendo profe. por qué, yo no entiendo por qué cada vez que yo hacía retroalimentación desde el primer momento del parcial, les decía a ustedes, trabajen esto, alimenten esto, hagan esto, trabajen esto otro. Pero muchos de ustedes decidieron seguir pues haciendo un abordaje para el tratamiento muy por encima, porque ahí no, pues mencionaste lo que se tenía que trabajar, pero no dijiste qué era lo que se tenía que trabajar. Lo único que yo vi como interesante es como el manejo que se le dio a, a, las, a las respuestas somáticas que de pronto podía tener ella con los dolores lumbares cuando estaba en la piscina y que eso generaba de pronto pues como un alivio, como parte del tratamiento. Hasta ahí. El resto sí, no hubo una reestructuración cognitiva, no hubo una ABC, no hubo una desensibilización, no hubo, sí hubo una integración así como en la parte que tú mencionaste del esposo, pero fue más que todo como comentarios sueltos. Gracias. Seguimos contigo, por favor, Valentina. Ok, profe. ¿Cuál fue tu película, Valentina? Por favor. Ah, ok. Sí, Valentina García. Ya Ok, están, dale, ¿me escuchan? Sí. sí, señorita. Ok, bueno. Eh, un momento, listo. Bueno, la intervención que me hice fue respecto a la película Perdida. Bueno, la, la película se basa como en 3 fases, que la primera es donde inicia Amy y Nick son esposos y están celebrando como su 5.º aniversario y Amy desaparece esa misma mañana sin dejar rastro eh, de ella. Sin embargo, su esposo insiste
que pues él no es culpable y empieza a destacar como unos juegos de poder y perseveridad que quiebran como las reglas de todo lo que llamamos amor. Poder y Eh, perversidad. Perversidad. Poder y perversidad. ok. Bueno, la siguiente es donde Amy aparece y confiesa que finalmente ella desapareció para acusar a su esposo Nick de asesinato. Y la tercera, pues, que finalmente es donde pues Amy retoma su relación con Nick y se casa. Bueno, Amy, el personaje aquí que vamos a tener en cuenta es Amy, edad pues aproximadamente 30 años, su estado civil es casada, la ocupación era psicóloga, pues se encargaba de escribir pruebas de personalidad para revistas femeninas. Ella empieza a tener como una serie de acciones a medida de su desarrollo. Al principio de su infancia, sus padres escribieron un libro de Amy creando un personaje eh, que era como para representar la imagen de ella con una imagen perfecta e ideal de una persona, eh, lo cual ella empezó como a desencadenar ciertas acciones, ya que los logros que resaltaron sus padres en ese libro, eh, pues no fueron todos los logros que ella tuvo en su vida. Eh, Ay, se me perdió. Espera. Ya. Bueno, aquí en la descripción del caso podemos ver que Amy eh, empieza a presentar eh, acciones como de egocentrismo, era dominante, era muy manipuladora en sus relaciones de pareja con el fin de obtener lo que ella siempre quería. eh, Tenía una ausencia total de remordimiento, culpa, eh, sus, ¿qué? La ausencia de, ay, perdón, la ausencia de emociones se podía ver que fueran reales hacia su esposo Nick, pero era algo más superficial. Eh, Era muy encantadora, tenía una habilidad perfecta para mentir, más que impulsiva, era como sus acciones eran más calculadas y frías. Y listo, entonces aquí podemos ver que pues, se le aplicaría un test de psicopatía de Robert Hare, que obtuvo una puntuación alta, tal vez con presentes criterios para ser diagnosticado de psicopatía, poca capacidad empática, dificultad para comportarse en sociedad y tendencias crueles. Bueno, en el trastorno, esta psicopatía se clasifica en los trastornos de personalidad antisocial, que es a veces llamado sociópata, que es un trastorno mental en el cual una persona no demuestra entre el bien y el mal y ignora los derechos y sentimientos de los demás personas. Este trastorno de la personalidad antisocial tiende a hostigar, manipular o tratar a los demás con crueldad y indiferencia, no muestra culpa ni remordimiento por su conducta. Las personas que sufren de este trastorno suelen violar la ley y convertirse en delincuentes. Pueden mentir, ser violentos, comportarse de manera impulsiva, también como abusar del consumo de drogas y alcohol. Aquí en el plan terapéutico, bueno, decidí como la terapia cognitivo-conductual, aunque pues es muy difícil, pues según lo que leí, como que sea 100% eficaz en las personas que sufren de psicopatía. Entonces, eh, pues yo manejé de 11 a 12 sesiones, una sesión por semana de 40 minutos. En la primera sesión, pues, sería la entrevista estructurada, donde se va a recopilar la información
de la historia clínica. En la sesión 2 y 3 se evaluaría como a través del diálogo y las pruebas como psicológicas. En la sesión 4, pues empezará a realizar un autorregistro de sus pensamientos y sus eventos que van desencadenando a su respuesta emocional y motora. Y en la sesión 5, pues se irá practicando técnicas con la autorregulación y detención pues, de los pensamientos y continuar como en las sesiones con incluyendo como los autorregistros en cada sesión. Para eso pues tomé como este ejemplo de autorregistro para que en cada sesión pues se va a tomar en cuenta en el paciente pues la situación, sus pensamientos, sus emociones y sus conductas que va teniendo en cada sesión. Y ya como conclusión pues podemos ver que pues Amy tiene, bueno, tiene el trastorno psicópata, pues es más común en esta película se puede ver que están desencadenando como la psicopatía en la mujer, que es muy raro, o sea, más en los hombres. Como se puede ver, Amy pues sí sigue las normas, es una persona normal, responsable de sus actos. Durante toda la película, pero pues se ve reforzando como su posición como sujeto agente y cuestionando que sufre de una patología de rasgos psicopáticos. Y no es nada más. Listo, pues. Lo que tú mencionas, Valentina, es cierto. Este tipo de trastornos implican otro tipo de tratamiento inicialmente porque pues, precisamente una de las características de los sociópatas es que no les da absolutamente vergüenza, ni pena, ni remordimiento, no hay sentimientos de culpa por la manera como ellos se comportan, la manera como ellos manipulan, controlan, hacen daño, atracan, roban, matan. De hecho, lo hacen con con un cálculo impresionante. Entonces, un tratamiento cognitivo-conductual acá quedaría corto. De hecho, hay que trabajarlo más con un manejo médico, con medicina, precisamente para poder manejar un poco pues, toda esta cantidad de pensamientos que lo invaden y tratar de que esta persona pueda tener como un cambio actitudinal. Pero por lo general el tratamiento tiene que ser muy combinado. Y realmente los resultados para un trastorno sociópata no se logran al 100% precisamente por sus características. Y por lo general, pues estas personas terminan en la cárcel o terminan muertas por las circunstancias que están viviendo. Porque es difícil reestructurar pensamientos en ellos cuando lo disfrutan, ¿no? Cuando lo viven de una manera muy a plenitud. Entonces realmente cuando hablamos de trastornos de personalidad, se tiene que manejar muchísimo la parte farmacológica para poder como normalizar, nivelar un poco a la persona y generar como ese acompañamiento psiquiátrico. Pero como les digo, pues terminan pues como en cárceles. No hay otra alternativa. Bien, muchachos. Voy a compartirles, viendo un poco cómo se adquieren las patologías, viendo un poco cómo se dan los procesos de aprendizaje en las personas desde una temprana edad,
quiero pues hablar de ese aprendizaje por observación, que pues, lógicamente nos lo plantea de una manera mucho más clara y estructurada pues Albert Bandura. Pero antes de comenzar con la parte teórica, quiero mostrarles unas imágenes, un video que nos muestra un poco cómo los modelos de comportamiento generan aprendizaje. Y lógicamente, si los modelos de comportamiento son negativos, son adversos, son inadecuados, pues eso es lo que le generamos a los hijos. Entonces, voy a compartir con ustedes. Permítanme que tengo que acá abrir. Un momento, por favor. Me parece muy interesante este video que les voy a mostrar. No sé, que está un poco lento. No. Ahí vamos. Ok. Entonces voy a compartirlo para que lo veamos. La famosa relación siempre de los adultos con los pequeños, los padres con los hijos. Y digo adultos porque no siempre son los padres que están con los hijos o con los pequeños los que generan esos tipos de aprendizaje. Ahora, Lady, conversamos. Y ahora te presto atención. Vamos a ver esto. Liras para la escuela. Le dices a la maestra que papá y mamá la beneficencia la hacen por su cuenta. Ya lo sabes. ¿Comprendido? Pero le he dicho que sí. Pues ahora vas y le dices que no. Nunca es necesario decir que sí, recuérdalo, nunca, siempre no. Porque con un no te desatas y con un sí te ahorcas. ¿Eh? Pero si son para los pobres. ¿Qué pobres? Los pobres no existen. ¿No sabes que ahora los mendigos están llenos de millones? ¿Sabes que cuando muere un pobre le encuentran el colchón lleno de billetes de 1000? Lo tienen repleto de billetes en vez de lana. Puede suceder que se los coman los ratones y entonces no queda más que un bonito puñado de serrín. Ya sabes, con sus dientecitos los ratones hacen ñam, 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 ñam. ¿Te has lavado los dientecitos? Enséñamelos. Un besito. Enjuágate. ¿Buena? Sí. ¿Tienes más gana? ¿Quieres otra? ¿Eh? No. Bueno. 2 capuchinos y 2 pastas. 2 capuchinos y 2 pastas. 200. 200. Pero papá sí. Hasta la vista, preciosa. Buenos días. Pero papá, si hemos comido 6. ¿A ti qué te importa si solo hemos pagado 2? Es necesario ser pícaros en la vida, recuérdalo, pícaros, ¿está claro? Sí. Vamos. Abre el bolsillo. Mira cuántos azucarillos ha cogido papá para ti, ¿eh? A ver si aprendes a ser pillín. Escucha, Pablito, tú eres bueno, inteligente y hasta guapo, pero pícaro no lo eres. Ahora te diré una cosa. El mundo es redondo y quien no se espabila va al fondo. ¿Has comprendido? ¿Has comprendido bien? Recuérdalo. Espera, ¿qué paso yo? Papá, por ahí no se puede. ¿Y a ti qué te importa si es dirección prohibida? ¿Está el guardia? No, pues entonces. Nosotros tenemos que llegar a la escuela a la hora. ¡Animal, es que no sabes conducir! Anda, Pablito, contéstale a ese desgraciado. Bravo. Aquí tienes el almuerzo. No lo pongas con los cuadernos porque se manchan, ¿eh? Y no se lo des a los compañeros. ¿Comprendido? Cómetelo tú solo. Nada de compañeros.
Ah, y no hagas enfadar a la maestra, ¿eh? A propósito, no está mal tu maestrita, ¿eh? Y la verdad, ¿prefieres la maestra o Sofía Loren? Ah, vamos, no te pongas colorado. Somos hombres, ¿no? Tenemos que hablar y decirnos todo. Vamos, alégrate. Un besito, papá. Chao, papá. Chao. Mi hijo se está volviendo un verdadero sinvergüenza. El otro día con Luisa, una amiga de mi mujer, el agua para mí. que no está nada mal, estaba sentada en la butaca y ¿sabes lo que le hizo el niño? Oye, perdona. ¿Has comprendido? 7 años y medio nada más. Mejor que sea así que tonto, ¿no? Ah, sí. ¿Y el tuyo? ¿El tuyo cómo va? Bastante sinvergüenza también. Quizá un poco tímido, debe ser herencia de su madre. Pero yo le voy enseñando y se va haciendo, sí. ¿Te ha pegado Juliano un puñetazo en un ojo? Sí. Pues tú debías haberle dado una patada en... Recuérdalo, quien da primero da 2 veces. En la vida hay que hacer siempre lo posible para no perder. ¿A ti te gusta perder? No. Entonces pega, pega, pega. Y recuerda el proverbio. Sí, el mundo es redondo. Ese no. Mejor un buen proceso que un buen funeral. Anda, cómete la pera que llega mamá. No tengo más hambre. Vamos, cómete la pera. Si no tengo hambre. Está bien, no te la comas. Querido, ¿quieres probar este café? Es una nueva marca que he comprado en el supermercado. Probémoslo. Pablito, ¿quieres café? No. Tómatelo, te sentará bien. Reconforta, excita. Parece un muerto este chico. Toda la vida será un desgraciado. Bueno, qué asco. Mira qué cola. ¿Qué podemos hacer ahora para entrar ahí? Calla, ya verás qué clase de trucos es capaz de usar tu papá. Aprende, ¿eh, Pablito? ¿Qué te parece? ¿Qué haces? Tú calla y observa. Sígueme. Perdonen, soy un mutilado de guerra. Paso delante porque tengo la pierna y el brazo. Pase, pase. Benditos vosotros que podéis caminar bien. Inválido. El niño lo paga porque no llega al metro. 200 liras. Los mutilados como usted no Como dice el deberían... proverbio, el mundo es redondo y quien no se espabila... Va al fondo. Va al fondo, estupendo. Bravo, bravo, muchacho. Entra que te divertirás. ¿Ves esos anuncios? ¿Los ves? Son manifiestos electorales. ¿Y los que ganan las elecciones? Dime, ¿cómo se llaman? Pues los que ganan se llaman diputados y van al Parlamento. Pero ahora ya no les llaman diputados, sino enchufados. Así les llaman. Sí, tú ríete. No es para reír, es más bien para llorar. Tienen más cuento porque, ¿sabes? Los que tendrían que pensar en los intereses públicos piensan solo en sus propios intereses. Por desgracia existe esa tendencia a la deshonestidad, esa tendencia a la mala fe. Por eso, si uno quiere ir bien por la vida, lo mejor es no fiarse nunca de nadie. ¡Nunca! Nunca te fíes de nadie, ¿comprendes? Ni siquiera de tu padre. No, yo bromeo, ¿eh? De papá sí. Anda, da un besito. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no adelantan? ¡Vamos, muévanse! ¡Muévanse, tortugas! ¡Vamos, muévanse! ¡Muévanse! ¡Eh! Oye, ¿les gastamos la bromita del pañuelo, eh? Vamos, finge haberte desvanecido. Apoya la cabecita aquí. Fingido, ¿eh, Pablito? No en serio. Aráñate un poquito, no sea que nos pare un guardia. Años después. Asesina a su padre después de robarlo. La víctima. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you. Just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn the speaking. Go back where you came from.
¿Qué comentario tienen, muchachos, con respecto a este video que vimos? ¿Cuál es la opinión de su merced Solange? Profe, definitivamente podemos ver cómo ese aprendizaje por medio de la observación, lo que decían ahí, lo que lo vemos en la teoría de Bandura del aprendizaje vicario, cómo es de influyente, ¿no? En las personas, profe, porque ese señor, todo lo malo que le enseñaba al hijo, nunca le dio como reglas ni nada, sino así lo enseñó a hacer pillo y para finalmente terminar víctima de su propio invento, digámoslo así, profe. Bien, gracias. Cristian, ¿cuál es tu opinión? Cristian Quiroga. Vea, muchacho. Profe, Señor, dígame, ¿cuál es tu opinión? ¿Viste el video? sí, profe, sí, sí lo está bien. Bueno, ¿y cuál es su opinión, hermano? Pues estoy muy de acuerdo con mi compañera que acaba de hablar. Creo que todo el tema de observación marca la pauta y pues sobre todo el énfasis del tema de la observación. Creo que estoy muy de acuerdo con ella. ¿Y cuál es su opinión con respecto al video, Cristian? Cristian, hombre, ¿cuál es su opinión? Sin palabras, hombre, Cristian. Señorita Santi Esteban, ¿cuál es tu opinión? Profe, pues es muy, digamos, pues, lo que Bandura y mis compañeros decían ahí es muy esencial porque pues todo el proceso de imitación, todo el proceso de modelaje, todo el proceso de andamiaje recae en el modelo. Por eso es que muchas veces vemos que en los hogares con violencia intrafamiliar se repite ese modelo en los hijos, porque es lo que ellos ven y lo que ellos sienten que está correcto porque ellos aprenden de ese modelo del adulto. Entonces, uno, digamos, aquí lo que veía el papá le decía, ah, pero es que usted quiere ser el bobo o quiere ser el que domine las cosas. Entonces ahí uno lo ve pasando y ve el niño exactamente o vestido similar al papá y lo ve como con un bigote falso y todo lo que hacía el papá como enseñándole en vez de decirle las maneras correctas para hacerlo y la mamá tampoco es que fuera un modelo ahí a decir, venga, las cosas no son así, sino era todo lo que decía el papá y como lo decía el papá sin importarle qué era lo que iba a pasar en el futuro y que lo vemos también reflejados pues en el siguiente video donde digamos si la mamá fuma, probablemente el niño también porque va a copiar ese modelo y va a seguir con la conducta. Entonces ahí vemos la importancia de esos modelos y de que la imitación es una parte fundamental en el aprendizaje, como decía Bandura. Ok, gracias, Paula. Stephanie. Sí, profe, en relación pues, a este modelo, se puede ver que es así, en particular, eso se aprende desde que son muy pequeños. Es decir, no hubo una buena instauración. Digamos que me llamó la atención que hubo un momento contradictorio en el video cuando él le decía que lo de los diputados, pero que al final de cuentas le dijo como, no, desvanécete para poder pasar más rápido. Entonces, digamos que en eso, pues a una edad como la que tenía este pequeño en el video, pues ha de confundir mucho y más en una sociedad donde todo el mundo quiere ser, así como que dice prima la supervivencia y ahorita le dicen o a uno también le dicen, usted tiene que avisparse porque si usted no se avispa va a llegar otro más pilo y le va a quitar lo que es suyo, porque uno pues lo escucha en el entorno en el que uno está, ¿no? Entonces digamos que son cosas que llaman mucho la atención y que depende cómo se le enseñen al niño, más adelante van a poderlo ayudar o más, así como lo vemos en el video, perjudicar. Sí, Stephanie, gracias. Para colocar un poco en contexto a Lady, pues porque ella pues lógicamente escucha, más no ve todo el video, y también para contextualizar a Cristian, porque creo que no lo vio tampoco. Entonces, allí lo que nos muestra, bueno, digamos que la parte auditiva, cuando empezó el video,
con respecto a un niño de más o menos como unos 9, 10 años, con un papá que, pues, como lo escucharon, era un padre que siempre buscaba obtener sus propios beneficios, pasar por encima de todo el mundo, engañando, haciendo las cosas de una manera incorrecta. Y para desgracia del niño, pues él estaba al lado de él, siempre. Y además de que pues, sus expresiones verbales, como ustedes lo escucharon y vieron, eh, eh, realmente las cosas fueron aprendidas porque era lo que más se reforzaba. Y lo que se cuenta de la mamá, en este caso de esta familia de mamá, papá e hijo, pues la mamá pues realmente no decía absolutamente nada, no chistaba para absolutamente nada el comportamiento del papá, no lo cuestionaba, porque supuestamente el papá tenía los argumentos, el señor tenía los argumentos que deben de aprender el pequeño para poder sobrevivir en este mundo. ¿Cómo era la frase que él decía? Que el mundo es redondo y que si no te avispas, como que llega hasta el fondo, algo así por el estilo. ¿Ven? Entonces, pues, con esos argumentos, pues lógicamente digamos, la señora lo veía como también como aceptable. Y hubo un momento en este video con esta familia que el padre le dijo al niño que comiera algo, el niño le dijo que no, y el padre le dijo que coma, y el niño le volvió a decir que no, y ya dejó de insistirlo. Bueno, está bien, ¿no? Como que le acepta pues todo su conducta negativa, su conducta, digámoslo así, de rechazo, de no aceptar las sugerencias, las normas. Entonces, pues lógicamente, si eso lo hace más pequeño, pues más adelante pues se va a convertir en una persona muy desafiante y con una serie de conductas negativas. Y eso era lo que mostraba en la película, en el video que acabamos de ver. Mentía, engañaba, manipulaba. Eso fue lo que aprendió el muchacho. Eso fue lo que lo podemos observar allí. Y digamos que sería como el contexto. Y también habían otros espacios en el video que siempre era de imitación, siempre era de observar el comportamiento de los adultos, cómo aprenden a ser agresivos, cómo aprenden a tener ciertos trastornos alimenticios, como las señoras que estaban allí como vomitando cerca del teléfono público. Entonces, sentir ese malestar. Todos eran procesos de aprendizaje, botar las latas de gaseosa a la calle, fumar. Vemos muchos comportamientos que se generan en el aprendizaje observacional, la agresión de los hombres hacia las mujeres, la burla, todo, absolutamente todo. Entonces, ese es un marco bastante claro con respecto a lo que Bandura plantea. Y eso, pues, lógicamente, tiene un soporte teórico, tiene un soporte pues, que está generándose desde un momento en donde nosotros nos haríamos una pregunta y tendríamos un interrogante grandísimo con respecto a, ¿será que todo lo que observamos, por ejemplo, en la televisión, nos convertiría en unos asesinos, en unos ladrones, en unos cañadores, porque mentiríamos permanentemente, porque en cierta manera eso es lo que nos transmite la televisión. La televisión, esa cajita mágica que es tan agradable, tan interesante, que fue el boom del momento, pues ha generado cosas muy buenas, como el acercamiento de pronto familiar, como integrarse un poco, pero pues también ha generado una serie de aspectos negativos en la familia, como todo esto que acabamos de ver. Entonces, interesante ese video.
Alejandro, ¿qué comentas tú al respecto? ¿Sobre el video o de lo que acabas de comentar? Del video que vimos, ¿y cuál es su opinión? El aprendizaje por imitación y por refuerzo de aprobación es vital, es vital, ¿cómo decirlo? Es vital. Si las figuras parentales no llevan unas buenas pautas de educación y de aprendizaje de conductas adecuadas socialmente, el individuo puede que a medida que vaya aprendiendo en sus etapas de desarrollo, va a incrementar sus conductas agresivas y conductas asociales. Ok. Hay un comentario que hace Adriana en el chat de Zoom, en donde dice que sí, que en algún momento ella había escuchado que los niños son como un lienzo en blanco. Y realmente es eso, los niños son es lo que llaman la tabula rasa o la hoja en blanco, en donde todo lo que ven, todo lo que escuchan, lo van adquiriendo, ¿sí? Y lógicamente eso, lo que tú estás planteando allí, Adriana, pues es lo que hemos estado diciendo, que es muy importante lo que aportas, porque todas estas conductas que son adaptativas o conductas desadaptativas van a generar en los pequeños pues una serie de respuestas buenas, regulares o malas. Inclusive la misma conducta de enfermarse, de generar ese tipo de situaciones, cómo los niños aprenden a tener respuestas somáticas, cómo los niños aprenden a enfermarse, porque todos los días, porque es que eso no es un aprendizaje de una ocasión. Imagínense ustedes vivir con unos padres que son hipocondriacos, que constantemente se quejan, que constantemente están diciendo cosas negativas, que su diario vivir es la queja. Pues entonces, lógicamente, pues esas son las conductas que aprenden los pequeños. Son conductas también desadaptativas. Entonces, realmente es una incidencia grandísima en lo que es el aprendizaje del pequeño, en lo que podría ser la personalidad también de este pequeño, de los niños. Entonces, realmente es un aporte bastante interesante el que hace Bandura en esa situación. Sí, Jennifer, ¿qué quieres comentar? Profe, que es tan cierto que es que dicen que cuando son niños se supone que la mente de los niños es muy inconsciente, o sea, es como si fuera el primer filtro, que dicen que por eso es que nosotros aprendemos todo inconscientemente, o sea, todo entra por ahí. O sea, yo había leído eso, no sé qué tan cierto sea que siempre es como la primera puerta del inconsciente en los niños. Bueno, pues ahí tú mencionas cosas pues, muy dinámicas, pero digamos que la primera experiencia que se tiene es marcado por las consecuencias, es marcado por lo que recibe el niño en el contexto ambiental, ¿sí? Si nosotros recordamos cuando un niño recién nacido llora porque tiene hambre, pues esa conducta de llanto genera una serie de respuestas en los padres, en la mamá en este caso, que llegar allá donde está el niño para mirar a ver qué es lo que necesita, si es que quiere que lo cambien de pañal o quiere que lo alimenten, pero el niño aprendió con su primera experiencia de llanto que obtuvo en cierta manera un refuerzo, que obtuvo sinceramente un cambio en el medio ambiente. Entonces, en la medida que lo siga haciendo, pues lo va a repetir con más frecuencia. Entonces, todas esas experiencias nuevas es lo que quedan allí como impregnadas, quedan allí como, por eso se hablaba de la hoja en blanco, porque es lo que recibe el niño. Si el niño recibe una serie de aspectos positivos, pues todo su proceso de aprendizaje va ligado a un comportamiento funcional y adaptativo. Pero si todo lo que el niño recibe en su contexto, en su primera integración social, que es la familia, pues entonces pues, va a generar aspectos negativos si lo que observa el pequeño es eso, ¿sí?
los niños aprenden desde una temprana edad, aprenden desde el útero inclusive. Por eso es que se trabaja muchísimo la estimulación oportuna. No se llama ahora estimulación no temprana, sino estimulación oportuna. Y se hacen esta serie de acompañamientos a las mamás que están en embarazo, a las madres gestantes, para que asistan a los cursos psicoprofilácticos, porque allí es donde el niño va a tener sus primeros procesos de aprendizaje. Va a estar inclusive en útero generando aprendizaje. Entonces, en la medida que le vaya bien o mal, eso lo va a replicar en el caso de que haya refuerzo o castigo. Jennifer. Ok. Miremos un poco entonces lo que nos comentaban en el video basándonos en la teoría del aprendizaje social de Bandura, ¿no? En donde pues ahí lo que decían era que cómo influye pues el ambiente, cómo influye esas primeras experiencias en el aspecto cognitivo de la personita, del pequeño, ¿sí? Porque pues están en crecimiento. Entonces, todo eso lo estaba planteando Bandura en sus postulados cuando dice de ese aprendizaje social, ¿sí? Entonces acá, en esta diapositiva, la voy a leer para que Lady sepa de qué estamos hablando. En esta diapositiva, ¿qué nos dice? ¿Qué nos muestra? Habla de los factores personales, las creencias, las expectativas, actitudes y conocimientos. Pues cada uno de nosotros, pues aunque tenemos nuestra personalidad, pero nuestra personalidad se va formando con respecto a los momentos de interacción. Y estas interacciones nos generan ciertos tipos de hábitos, de creencias. Y sabemos de que si mi padre reacciona siempre de una manera agresiva, porque es lo que nosotros estamos viviendo en lo cotidiano, entonces la expectativa que yo tengo con respecto a cómo es que puede uno reaccionar o cómo podría reaccionar mi padre es generando pues como esa conducta anticipatoria, y esa expectativa se va a cumplir o se va a derrumbar dependiendo del comportamiento nuevamente del padre. Pero eso todo está siendo generado en una primera etapa de la vida del infante, del niño. Por eso se habla de esos factores personales. Pero factores personales asociados a esa interacción, a ese vínculo familiar inicial, porque la familia es el primer grupo social que tiene el pequeño. Y esa familia tiene unas características de vida, tiene unos credos religiosos, tiene una forma de vida, tiene unos hábitos. Entonces, en la medida que la personita crece en esa familia, pues entonces ahí es donde se dan las creencias, se dan las expectativas, se generan las actitudes y se generan los primeros conocimientos en ellos, ¿no? Y eso, pues, en el transcurso de la vida se van manteniendo hasta, si de pronto yo en algún momento les había dado la explicación de qué pasaría cuando un muchacho que ha nacido en una familia con ciertas características y ha crecido los primeros años de su vida con ciertas características en esa familia, y esa familia, por alguna eventualidad, los padres fallecen, y entonces ahora el pequeño de unos 7 años, 8 años, se tiene que ir a vivir a otra familia o de un tío, en donde ese tío o esas otras personas tienen otro tipo de vida totalmente diferente. Entonces, en la medida que las cosas van cambiando o se van reforzando, pues eso genera entonces esos factores de personalidad allí como tal. Y están asociados, pues, lógicamente a los factores ambientales, que es el otro aspecto importante acá, en donde dice que los recursos, las consecuencias de las acciones y las condiciones físicas van a marcar allí unos esquemas o unos aprendizajes en esquemas de pensamiento. Y yo lo menciono, ¿por qué? Porque es que las condiciones físicas, cuando una persona
tiene facilidades en el hogar o tiene carencias en el hogar, esas condiciones físicas van a marcar muchísimo una serie de creencias, una serie de autoverbalizaciones, de pensamientos con respecto a limitaciones, con respecto a que no tengo derecho, con respecto a que yo soy muy afortunado. Bueno, una gran cantidad de situaciones que están relacionadas con esos factores ambientales, ¿no? Si una persona tiene unos buenos, una buena situación familiar, pues seguramente ese factor ambiental es positivo, porque la persona está creciendo, digámoslo así, en una condición como favorable, diferente a una persona que de pronto vive en hacinamiento, en la misma habitación hay como 12 personas viviendo, en donde tienen que estar prácticamente tratando de sobrevivir hacia esa condición. Entonces, todos sus esquemas de pensamiento pueden estar vinculados a esas condiciones físicas favorables o desfavorables. En cuanto a la conducta, que son las acciones individuales, elecciones y declaraciones verbales, pero de acuerdo a los factores ambientales que mencionábamos anteriormente. Y pues lógicamente todo eso genera pues una serie de factores internos como el pensamiento, como la ansiedad, como la motivación. Pero imagínense ustedes, si nosotros hablamos de estos factores internos en una serie de personas que tienen unas condiciones ambientales negativas, adversas, tienen unas condiciones físicas también negativas, en donde tienen unos padres que son bastante castigadores o sobreprotectores, no sé. Entonces, ¿cómo podrían ser esos factores internos? Los pensamientos van a estar ya contaminados, los niveles de ansiedad pueden dispararse con facilidad, la motivación de pronto ellos no consideran de que puedan sentir que pueden llegar a hacer algo en la vida porque pues están desmotivados, porque tienen el dicho de que si para matar así, del corredor no paso. ¿Ven? Entonces, toda esa serie de factores internos van a influir un poco de acuerdo a todo lo que ha estado recibiendo la persona en ese entorno ambiental. Y esa personalidad que se va desarrollando allí, pues entonces va a ir de la mano con todos estos factores internos negativos, ¿sí? Porque es algo que se le ha venido dando y reforzando y retroalimentando día tras día. Entonces es una situación supremamente negativa cuando las condiciones son adversas o son situaciones muy favorables que hacen de que los factores internos sean diferentes en cuanto a niveles de ansiedad excesivos, a bajos niveles motivacionales. No quiere decir de que las personas que de pronto tienen cierto tipo de privilegios no puedan tener ansiedad. Seguramente se presentarán otras condiciones familiares o ambientales que de pronto pueden generar allí un cambio también en su personalidad. Lo cierto es que el desarrollo de la personalidad inclusive y el desarrollo mismo de la vida genera o depende de un buen aprendizaje que se da por medio del modelado o de la imitación. Sí, Lady, ¿qué quieres comentar? Ahí, ¿se oye? Sí, señorita. Listo. Con respecto a lo que se comentaba de que, pues no solamente de niños, sino por ejemplo, incluso yo, que pues ya tengo una edad bastante, pues adulta, joven, por mi pequeña limitación, puede llegar el día que mi madre fallezca, claro, porque pues no vive en los niños y en uno de adulto. Puede que se tengan que ir a vivir con los tíos, primos, abuelos o yo qué sé. Pero vamos a ver si el tío, el primo y más si tienen hijos, pues lo tolera. Yo digo, nos tolerará un tiempo, una visita, un tiempo. Claro. Pero vamos a ver si cuando empiecen de pronto a presenciar conductas o por la parte de pronto económica o por muchos factores, vamos a ver si nos toleran igual que nos tolera nuestra mamá, así sean tíos, primos o qué sé yo. Realmente eso que estás diciendo es muy importante para poder entender de que nosotros como adultos, cuando tenemos hijos o cuando tenemos hermanos pequeños, infantes,
tenemos que generar no dependencia, precisamente para evitar eso que tú estás planteando, Lady, de que haya, cuando se cambian del hogar y porque fallecen o porque se divorcian, no sé, cualquiera de estas circunstancias, hace que de pronto entonces se vuelvan dependientes. El error que a veces cometen los padres o los adultos responsables, bueno, se supone que responsables, es que realmente les hacen todo, les generan un nivel de dependencia marcadísimo y entonces eso los lleva a que los niños, cuando sean adolescentes y cuando sean adultos jóvenes, generen aún todavía más esa dependencia. Entonces se vuelven supremamente obtenedores, ¿sí? Hay una serie de formas de comportamiento de las personas que lo plantea, bueno, se me olvidó el nombre del teórico que plantea que nosotros somos obtenedores, que nos acostumbramos a recibir, que nos acostumbramos siempre a que nos atiendan, que nos cuidan, que nos consientan, nos volvemos obtenedores. Hay otros que son más dadores, que son las personas que generan ese tipo de necesidad de estar sirviéndole a los demás, olvidándose inclusive de sí mismo, ¿sí? Entonces son dos formas de comportarse que son igual negativas, porque uno puede ayudar a la gente, pero sin olvidarse a uno mismo. Y la otra parte, que uno se convierte en una persona que no sabe dar, que no sabe hacer las cosas, sino que simplemente está esperando que la gente lo atienda, lo cuide, lo mime, le resuelva absolutamente todo. Son los que se acostumbran a no hacer nada, son los vividores, esos son los obtenedores. Stephanie, ¿qué quieres comentar? Profe, y en una situación, por ejemplo, cuando el niño se le genera esa independencia, pero las conductas pueden ser, se pueden tornar agresivas en ciertas ocasiones, o digamos, el niño no se comporta, digamos, en sociedad, pero no es porque, no es porque lo vea en casa. Es decir, yo me refiero a que si no tiene el ejemplo, entonces, ¿cómo es ese proceso de adquirirlo? Porque digamos que yo lo veo en mi hijo, él apenas tiene 2 años y ha crecido, digamos, en esta situación de pandemia, ¿sí? Pero él es muy independiente, él come solo, lo único que se hace por él es bañarlo y vestirlo y el resto le genera todo solo. Él desde que es muy bebecito aprendió a comer solo y digamos que yo lo he dejado que aprenda, pero digamos que como ha crecido en esta situación de pandemia, yo veo que las conductas sociales de él no son adecuadas para un niño de su edad, es decir, tiene miedos infundados, pero no es porque se le hayan enseñado, sino que no sé qué situaciones la generan y son cosas que me llaman mucho la atención. Y ya que estamos hablando de este modelo de aprendizaje por imitación, pues me llama la atención saber si hubo algo que pronto yo pudiera haber hecho para que él generara, pero digamos que no. O sea, es decir, esta semana, ayer por lo menos que tuve cita en el médico, yo le dije, vamos a ir al médico, inmediatamente la actitud y su forma de comportarse cambió. O sea, solo con el hecho de yo decirle, pero no es porque yo le diga que eso es malo ni nada, al contrario. Entonces, digamos que no sé qué factores pueden ser los detonantes de una conducta así, que no son por imitación ni modelado ni nada, ni nadie le está explicando nunca que eso puede ser malo. Señor. Ahí está. Estás hablando de mi mamá. Sí, señor. Ahí salió el niño. A ver, realmente, con base en lo que tú estás mencionando, pues el niño tiene 2 años. Dices tú que el niño tiene 2 años y la pandemia lleva como 1 año y medio, ¿no? Entonces, pues prácticamente el mundo del niño es la casa. El mundo del niño eres tú. ¿Con quién vive el niño, Stephanie? Nosotros vivimos con mis papás y mi hermano, pero digamos que eso mismo, mi mamá en las mañanas está ocupada porque ella es la que lo cuida en las mañanas
Y pues mi hermano estudia acá, digamos que ha tenido que generar cierta independencia también por esas situaciones, porque digamos que yo estoy acá en clase toda la mañana hasta el mediodía que salgo y yo lo acompaño a almorzar y ese tipo de cosas. Pero claro. él, pues, y el contacto que tiene con el papá es constante, pero pues él no vive con nosotros por cuestiones de temas laborales, pero él siempre tiene el contacto con el niño y todas estas situaciones. Entonces, con base a eso que tú mencionas, pues fíjate que, porque el niño ha estado siempre como muy de la mano de ustedes. Digamos que el mundo en general es el espacio de ustedes, ¿no? Salir de una manera, de alguna u otra manera salir, pues para él eso le genera un poco de incomodidad. A veces los aprendizajes no se dan por comportamientos, sino se dan por verbalizaciones o por incluso lo que uno escucha en la televisión. Entonces, los niños, ahora con todo este tema de la pandemia y que pues no hay otro tipo de forma de interactuar porque no se puede salir, entonces pues nos acostumbramos a lo que es la televisión, a expresar o hacer comentarios asociados a cómo está esto de complicado, de qué peligro, de la inseguridad. Entonces, esas exclamaciones que uno tiene como adulto, y sobre todo las mamás, los abuelos, pues que generan cierto tipo de impacto cuando los niños lo escuchan, pues es una manera de generar también aprendizaje. Es una manera también de generar, pues, como todo ese tipo de situaciones en donde el niño, donde está ahorita es lo que le brinda seguridad. No hay otro espacio que le brinde la seguridad. Y ese es el mundo para él. O sea, él ahorita tú hablas de que hay independencia, pero hay una independencia en ese contexto familiar. Pero hay que irlo, pues, lógicamente, sacando de esa zona de confort para que el niño vaya aceptando que el mundo no es solamente la casa donde ustedes viven, no es solamente el apartamento donde ustedes viven, sino hay más allá. Y hay que hacerlo. Profe, pero me llama la atención es que, digamos, o sea, cuando él sale, porque esporádicamente yo lo saco aquí afuera Esporádicamente. a que se integre, ¿sí? Y él lo hace muy bien, él se comporta adecuadamente y él va y busca su entorno, los niños de su edad, incluso más grandes, porque yo de eso me he podido dar cuenta. Ajá. Pero el temor más grande de él es que yo le diga, vamos al médico, o sea, él cambia de una manera que de una vez yo quedo sorprendida porque él no ve eso en ninguna otra parte y solamente con decir, plantearle el tema, él cambia, señor. ¿El niño ha ido muy seguido al médico? O bueno, no seguido, sino varias veces. Señor, lo que pasa es que cuando él estuvo recién nacido y hasta hace poco hemos estado en controles por situaciones médicas de él. Entonces, digamos que después de eso empezó la pandemia y suspendimos las salidas al médico y eso durante unos meses. Cuando volví a generar la situación de tener que sacarlo, de volver a integrarlo al mundo, fue el primer contacto que él tuvo fue con el médico. Ok, ahí está pues como las asociaciones que hace el niño con respecto a sus primeras experiencias con las batas blancas. Entonces, eso es algo muy característico en los niños que tengan como la fobia a la bata blanca, porque ha sido, y sobre todo tu niño, que ha sido el contacto más frecuente que ha tenido antes de la pandemia, y cuando ya pueden salir, lo primero que el niño asocia o recuerda es la bata blanca. Y si las experiencias de alguna otra manera no son buenas, o ve a otros niños que le aplican inyecciones y lloran, entonces pues lógicamente, o él mismo, lógicamente pues es una respuesta muy adaptativa del pequeño, porque pues es lo que se le está brindando. Eso depende mucho lógicamente también de la empatía que tenga el médico, el pediatra, para con los niños, que sea pues como muy juguetón, que sea como muy generador de un buen espacio. Y que no entre únicamente ya a hacer la consulta, sino que adapte al niño a ese consultorio, a que juegue con el niño
inicialmente para que el niño pues baje esos niveles de angustia, de miedo que pueda llegar a tener el niño. Pero digamos que son respuestas adaptativas que el niño ha aprendido, por lo que pues casualmente el niño nació y luego empezó la pandemia y el mundo es ustedes. De hecho, creo que puede configurarse una dependencia hacia ustedes los adultos ahí en la casa, ¿sí? Porque es lo que el niño ha visto. Cuando sale fuera de la casa es otro mundo y puede generar precisamente. Bien, sigamos, por favor. Entonces, acá. Este determinismo recíproco que ustedes ya lo conocen, donde se dice, cuando hablamos nosotros de ese determinismo recíproco, dice que supone que los factores personales, creencias, expectativas, actitudes y conocimientos, el ambiente, todo lo que mencionamos anteriormente y la conducta, se influyen de forma recíproca, ¿sí? De una manera mutua. Entonces, todo está interactuando de una u otra manera y eso es lo que genera todos esos tipos de aprendizaje, todos esos tipos de conductas positivas o negativas, pero están siendo alimentadas de una manera recíproca con respecto a lo personal, a lo ambiental y a la conducta. ¿Sí? De ahí están, esa interacción son los pensamientos, esa interacción es lo conductual y esa interacción es lo ambiental. Nosotros no podemos, o sea, nosotros no nos podemos aislar, ¿sí? Siempre hay una dependencia, siempre hay una relación entre una persona, una especie con su entorno ambiental, con las circunstancias. Les coloco este ejemplo. Si yo en mi casa tengo, me gustan los canarios, me gustan las aves, y yo tengo una jaula en donde yo tengo, pues no me gusta, esto es un ejemplo, ¿sí? Pero tengo yo unos canarios allí, unos periquitos, y los tengo ahí desde que nacieron y han estado ahí en ese contexto en donde está la jaula, una jaula amplia, y en donde ellos cuando se despiertan en la mañana, salen de su cuevita, digámoslo así, y salen y a la derecha está el bebedero, ¿sí? Y al otro lado de la jaula está el alpiste o está el varano y allá tienen que dirigirse. Entonces salen y se van para allá si quieren sed o tienen hambre. Y así todos los días, absolutamente todos los días. Entonces se acostumbran a que se les levanta a cierta hora y que se les acuesta también a cierta hora. Y tienen una serie de conductas repetitivas porque ese es su mundo, ese es su mundo. Si por alguna eventualidad alguien, o inclusive yo, he dejado las ventanas de mi apartamento abiertas, las dejé de par en par, y casualmente la jaula estaba con la puertica levantada, salió uno de los periquitos o salió el otro, y salieron del apartamento, ellos se van a morir. Porque no saben cómo conseguir el alimento, no saben dónde encontrarlo, cómo buscarlo, cómo adquirirlo. Porque en su repertorio conductual estaba lo que les generaba la casa. Y la casa de ellos es la jaula. ¿Sí? No saben dónde conseguir agua. ¿Ven? Entonces, cuando le muestran un ambiente tan grande, tan amplio, ¿y aquí qué hago? ¿Para dónde cojo? ¿Dónde es que yo voy a estar ahora? ¿Dónde voy a dormir? ¿Esto qué es? Esto es totalmente nuevo. Entonces, fíjense ese determinismo recíproco, cómo genera procesos de aprendizaje, cómo genera la relación en el ambiente, sus propias consecuencias y nuestras propias interpretaciones. Y ese es un ejemplo clarísimo de la interacción de esos elementos.
lo cognitivo, lo conductual y lo ambiental. Mira el ejemplo que estábamos nosotros viendo en el modelo social de Albert Bandura, y que tú lo mencionabas como el aprendizaje vicario. Se dice de que el aprendizaje vicario es que yo aprendo de los éxitos y los fracasos de los demás. Entonces tenemos un modelo social, tenemos una observación porque tenemos el campo visual, imitamos una conducta que ha sido aprendida por lo que observamos y generamos entonces una respuesta adaptativa o deseable, que es una conducta social deseable, o tenemos una conducta social pues, no deseable, ¿sí? Entonces, donde le empezamos nosotros a decir al niño cómo debe comportarse en la foto que está allí, en la imagen, es un niño que es un hooligan en potencia, hablando del fútbol, por ejemplo, en donde aprende a que esa manita que está haciendo ahí, que está haciendo pistola, perdónenme la expresión, es ¿de dónde la aprendió? Pues de la casa, ¿no? Si ellos van constantemente a ver esos partidos de fútbol, eso es lo que normalmente hacen. O sea, la presión social, el grupo social, las masas generan todo ese tipo de aprendizaje, porque eso es lo permitido, cómo se tiene que interactuar, que la grosería, que la vulgaridad para los árbitros, para los jugadores del equipo contrario, diferente a una conducta social deseable con respecto a lo correcto con respecto a la lectura, al compartir. Pero en la conducta social deseable también es importante que tengamos cierto tipo de experiencias un poco negativas, porque si le estamos mostrando un modelo de vida libre de peligro, de mentiras y todas estas situaciones, pues lo estamos llevando a un mundo en donde va a sufrir demasiado, porque le estamos mostrando siempre lo correcto. Yo no estoy diciendo que tengamos que enseñarle cosas negativas a los pequeños. No, le estamos diciendo es, ojo, estas son las dos alternativas que hay. Esto lo positivo y esto lo negativo. Lo adecuado sería esto, ¿sí? Pero tienes que hacer valer tus derechos. Acuérdense que cuando hablamos de la asertividad nos dice a nosotros que yo hago valer mis derechos respetando los derechos de las otras personas. Hago valer mis ideas respetando las ideas de las otras personas. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de que hay una conducta social deseable, pero yo no debo permitir que me pisoteen, ¿sí? Yo no debo quedarme callado. Tengo que saber manejar lo que yo estoy aprendiendo y cómo me debo comportar. En últimas, es como una conducta de adaptabilidad. De acuerdo a donde vaya, tengo que adaptarme, ¿sí? Tengo que generar cierto tipo de comportamiento para adaptarme, ¿sí? Por eso el dicho que a donde fueres, haz lo que vieres, en cierta manera tiene razón eso, porque yo necesito comportarme de acuerdo a donde yo estoy. Una persona que ha crecido siempre en un estrato 5, en un estrato 6, y que resulta por cuestiones de la vida viviendo en los laches, por decir algo, ¿sí? Entonces genera una serie de conductas en donde está rayando con esa adaptación a ese nuevo espacio, pero tiene que adaptarse, porque tiene que generar una conducta adaptativa al contexto en donde está. Lady, ¿qué quieres comentar? Es correcto, o pues es que yo, digamos, uno como padre, alguna vez que escuché, es que de un caso de un niño que pues tenía como la maña, se llama cleptomanía, de coger lo que no era de él. Entonces un día X fueron a comprar huevos. ¿Qué es correcto? ¿Qué es lo que quieres preguntar? Bueno, un día fueron a comprar huevos. No, espérate, ¿qué es correcto? ¿Qué es lo que vas a preguntar? Ok. Es correcto que esa mamá de ese niño, es que un día fueron a comprar huevos a la tienda y no sé cómo ella se dio cuenta que cogió un huevo y se lo metió entre el bolsillo. ¿Ella o el niño? El niño, no, el niño, lógico. Entonces la mamá le dijo, listo, yo no le voy a pegar, vamos a ir a la tienda y usted mismo va a devolver el huevo. ¿Eso es correcto? ¿Que un padre de familia haga eso? Sí, está bien.
Claro, porque si la mamá no se dio cuenta, sino cuando ya llegó a la casa, los niños hacen las cosas sin maldad inicialmente, porque cuando ya ven que los adultos lo hacen, pues lógicamente que no tienen consecuencias adversas, pues los niños lo van a imitar y lo van a aprender fácilmente. Pero el hecho de que yo vea o haga ver al niño que tuvo un comportamiento inadecuado, pues entonces pues eso va a ser, se le va a llamar la atención y se le va a llamar la atención de una manera muy adaptativa, muy adecuada. Eso está correcto porque se le hizo al niño, esto que tú acabas de hacer lo vamos a corregir, entonces vamos a ir a pagar el huevo o a devolver el huevo, ¿cierto? Porque eso no está bien. Me parece que es algo supremamente interesante porque ahí se le está corrigiendo la conducta al niño. Ok, seguimos con este aprendizaje social que pues lo que hemos visto hasta ahora, pues todo lo que tiene que ver con la representación mental para lo que es la imitación, ¿no? Entonces ahí hablamos de la imitación, hablamos del modelado y el aprendizaje cognitivo social, que es, digamos, ya a nivel mucho más de grupo social como tal. Hablábamos del aprendizaje vicario, la imitación, miren las fotos que vimos en el video, en donde las niñas aprenden, en este caso, a tener esas conductas de la anorexia, de la bulimia o de la agresividad. Porque pues, si yo estoy viviendo con mi padre todos los días, o la niña está viviendo con la mamá todos los días, entonces pues todo eso que yo vivo, esas imágenes que yo guardo en mi mente, entonces yo las voy a reproducir después. Porque pues, si lo hace un adulto y mi adulto es tan significativo para mí porque es mi padre, o porque es mi tío, o porque es mi madre, pues entonces, pues lógicamente, pues lo veo como bien. Si ellos lo hacen, entonces yo también lo puedo hacer. Bueno, aquí hay algo muy importante con respecto a esto del modelado, ¿no? Dicen identificar la conducta que se desea establecer y seleccionar al modelo que puede ser en vivo o simbólico, ¿sí? La conducta de llevarse algo a la boca, el cigarrillo como tal, y eso genera cierto tipo de conducta de aprendizaje. Aquí hay algo muy importante, esto es lo que nos determina a nosotros, que nosotros no nos convertiríamos en asesinos en potencia cuando vemos televisión. ¿Por qué? Pues porque el aprendizaje por observación está basado en lo que nosotros vemos en los demás, ¿sí? Eso es el gran aporte que hace Albert Bandura en la psicología social. Y hay 4 aspectos importantes acá: atención, retención, reproducción y motivación. Entonces nosotros entendemos, cuando hablamos de la atención, que es la capacidad para concentrarse de una manera que nosotros podamos prestar atención a algo, ¿no? Podamos generar atención a algo y que realmente pues, nos llama la atención. Por eso, cuando nosotros estamos realizando algo y si el niño nos presta atención es porque le gusta. De hecho, la teoría de Premack tiene mucho que ver con la atención, porque los niños o las personas van a dedicar mayor tiempo a algo que les guste. Por eso dice allí, capacidad para centrarse de manera persistente en un estímulo o en una actividad. Entonces, si estamos hablando de una edad escolar en el colegio, en el jardín, y la profesora tiene una pedagogía bastante interesante, explica muy bien las cosas, entonces, lógicamente, el niño va a prestar atención, porque lo están mostrando de una manera muy importante. Si es colorido, llamativo, atractivo, se desarrolla entonces más esa curiosidad e interés por conocer lo que le están mostrando. A veces las profesoras utilizan un poco el llevar una mascota como para manejar un poco pues, la atención en ellos, en los pequeños, porque pues, los niños les gustan muchísimo
los gaticos, los perritos, los hámsters, algunos, no a todos, lógicamente. Dice acá, se sabe que mientras más televisión ven los niños de 1 a 3 años de edad, mayor es el riesgo de padecer trastornos de atención alrededor de los 7 años de edad, siendo más agresivo y con poca concentración realmente, ¿no? Porque es lo que le llama la atención al niño. Y cuando yo lo quiero sacar de su mundo, pues eso, o sea, no va a hacer tareas, no va a ayudar en los quehaceres de la casa, no va a estar pendiente del hermanito, o no va a estar pendiente de otras cosas. ¿Por qué? Porque se dedican a eso. Entonces, ahí hay una gran dificultad con respecto a que no solamente debemos generar como único estímulo la televisión para de pronto mantenerlos quieticos, que es lo que normalmente hacen los padres. Bueno, antes, ya no tanto. Que los colocaban, tengan, le voy a dejar tu programa acá y entonces vas a ver Pepa. Pepa es la marranita, ¿sí? ¿Cómo se llama la cerdita? Sí, señor, profe, Pepa. Sí, señores. Peppa Pig. Exactamente. Entonces, dicen que ese programa no es favorable para los pequeños. Precisamente porque enseña muchas cosas. Miren lo que yo estoy diciendo, enseña muchas cosas. ¿Ven? Y como lo que hacen algunos padres es, para que el niño se quede quieto, mientras yo me pongo a hacer otras cosas, entonces yo lo único que le dejo es el televisor prendido. Y no, hay que generar otro tipo de actividades. Si yo puedo estar al lado del niño viendo televisión, pues listo, pero no todo el tiempo, para tratar de manejar lo que yo quiero que vea el niño. Porque si lo hago de esa manera, así que lo dejo a solas a él viendo televisión, pues es un riesgo así grave. Y cuando hablamos nosotros de la retención, o sea, no siempre los modelos que nosotros observamos podemos inmediatamente reproducir la conducta. Nosotros a veces lo que hacemos es guardar lo que observamos, guardarlo en nuestra memoria, ¿sí? Y más adelante reproducirla. Es lo que habla de la retención. Capacidad de codificar y almacenar en la memoria los eventos modelados. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba psicología, eso fue como en segundo semestre, no hace mucho. Estábamos en clase y estábamos, era una profesora y entonces ella estaba ya como cansada de hablar, ¿sí? Entonces un compañero se levantó y salió del salón y al momento regresó con una botella de agua y se la obsequió a la profesora. Claro, la respuesta de la profesora fue de gratitud, de una sonrisa y darle las gracias a este compañero, ¿sí? Y lógicamente los comentarios que hacían las otras compañeras de clase, como tan bello, tan lindo, el aplauso, qué hermoso, toda esa conducta que él mostró fue reforzada. Las personas que estábamos allí observamos absolutamente eso. Entonces, observamos lo que él hizo de acuerdo al contexto, ¿sí? Lo que más adelante le reforzaron por haber llevado el agua de toda la aprobación social y pues lógicamente eso lo enalteció a él, ¿sí? Yo no voy a tener esa misma conducta de una manera instantánea, que con la misma clase levantarme y luego ir a llevarle otra botella de agua a la profesora. No tendría sentido, ya quedaría como muy lamberico yo, perdóneme la palabra, ¿sí? Entonces, realmente no tendría sentido. Pero eso que hizo ese compañero yo lo puedo repetir, lo puedo reproducir después, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo guardé. Estoy guardando esa imagen, estoy guardando toda esa información, toda esa representación verbal que tuvo en ese momento mi compañero, entonces yo lo estoy guardando, todas las palabras, las imágenes que se me presentaron a mí, entonces yo las guardo, las retengo, para que luego, más adelante, en otra circunstancia, en otro momento muy similar, yo haga lo mismo. Y yo espero
recibir, no nuevamente, sino espero recibir esa aprobación social, esos comentarios positivos que se tuvo en ese momento con mi compañero. Entonces, ahí estamos hablando de ese proceso de retención. Por eso es bueno entender de que cuando nosotros vemos programas de televisión, y yo les planteo a ustedes el ejemplo de Faustina Asprilla, cuando cogió a patadas el dispensador de gaseosa. Ahí se habla de la observación, el aprendizaje, lo guardaron y más adelante quisieron los pequeños coger los dispensadores a patadas. O sea, retuvieron, pero lógicamente uno tiene que plantear de que todas estas cosas, pues, no todo lo que uno observa es bueno. No todo lo que uno observa es malo. Por eso es muy importante, pues, el aprendizaje vicario cuando habla uno de las consecuencias de éxito o de fracaso en los demás. Y ya después, cuando pues yo quiera reproducir lo que yo guardé en mi memoria, pues simplemente lo voy a hacer. Es convertir en acción la observación recordada. Entonces acá vemos una imagen en donde hay un profesor, hay un muchacho, un adolescente, un adulto joven que hace cierto tipo de comportamientos y los niños lo imitan, ¿sí? Y ellos lo pueden observar, lo pueden guardar y lo pueden reproducir después. Pero, pues, lógicamente, para yo poder observar, para yo poderme concentrar en el modelo de comportamiento, pues aquí vamos a hablar del tema de la motivación. Esa motivación es importante porque si a mí el modelo no me atrae, no me gusta, no me llama la atención, no es significativo para mí, entonces realmente esa situación lleva a que yo le preste atención. En la medida que yo me siento motivado por eso, en la medida que yo realmente me identifico con ese modelo de comportamiento, pues entonces yo voy a querer imitar, porque en cierta manera pues esa motivación me lleva a eso, ¿no? A obtener esa satisfacción. Entonces la motivación implica el impulso hacia un resultado, o sea, es el motor, y la satisfacción es la conducta, lo que yo recibo. La satisfacción implica resultados ya experimentados. Entonces, yo puedo tener la motivación, pero resulta que me fue mal. Entonces yo no voy a querer repetir eso porque lo que yo obtuve fue más que todo insatisfacción, como frustración. En cambio, si yo tengo una conducta que me siento motivado y quiero hacer algo, entonces esa situación me lleva a mí a que genere unas ciertas conductas y mis resultados son positivos. Es decir, que obtuve en ese momento satisfacción. Y la motivación, pues lógicamente es necesaria para un aprendizaje como tal, ¿sí? Entonces se divide la motivación en el refuerzo pasado, prometido y vicario, ¿sí? Con respecto a lo que yo obtuve con respecto a esa motivación y la satisfacción. Por eso hago yo la explicación de esas dos, antes de entender de que pues cuando hablamos de ese pasado, lo que yo prometí, lo que yo escuché que me iban a dar y qué tanto me lo están brindando, ¿sí? Y qué tanto yo estoy observando, porque como yo estoy motivado, qué tanto yo observo cómo le fue al modelo que yo estoy observando, cómo le fue bien, le pegaron su cachetadón o le dieron un abrazo. Ese es el refuerzo vicario. ¿Qué otra cosa sería? Bueno, acá el refuerzo pasado se sabe y se reconoce la respuesta que nuestro cuerpo va a dar a un estímulo. Bueno, el refuerzo prometido por la recompensa que podemos recibir, pero lo que les comentaba yo ahorita, repitiendo un comportamiento observado en otro individuo. Este es el experimento que vimos, cómo se coge al muñeco Bobo, que fue lo que dio a conocer a Bandura con respecto al aprendizaje por observación, en donde pues se colocó esos adultos cogiendo ese muñeco de plástico a patadas, puño, lo alzaban, lo botaban al piso, y luego salió el adulto y dejaron a los niños ahí. Y la conducta de los niños fue imitar
a coger a golpes, a martillazos, a patadas al muñeco. Entonces, ahí, sin necesidad de recibir ningún tipo de refuerzo, la conducta se denunció. ¿Sí? Digamos lo que el mismo refuerzo está en la conducta de coger a patadas a eso, porque fue algo aceptado. Ok, muchachos. ¿Preguntas? Hola, Cristian. Hola, Cristian. Señor. ¿Algún comentario, Cristian? No, profe. Bien, ok. Bueno, muchachos. Ven, una pregunta, es que no puedo hablarte muy duro porque la Catalina estaba hablando y pues quiero hacerte pues pedirte un favor más que todo. Señora, dígame. Como yo te comenté, yo tuve un pequeño inconveniente de salud estos 2 días y pues hasta hoy ya estoy como medio bien. Entonces, pues no había podido, digamos, el miércoles no pude asistir, fue por eso. Y el caso que tú dices, ¿será que me lo puedes pasar de una vez, porfa? A ver si le podemos acá convertir. Porque es que en la casa, pues es un poco difícil que me colaboren. Listo, yo te lo envío ahorita al WhatsApp. ¿Cuántas hojas son? No sé, tengo que escogerlo, porque cada uno va a tener su caso. Ok. Son casos en donde están, como el que vimos de la persona ludópata, más o menos como ese estilo. O sea, pueden ser 7 hojas, pueden ser 15 hojas, ¿no? Pero la idea es que lean ese caso completo para que hagan el mapa conceptual. Y es un mapa conceptual como sobre, Pues o sea, sobre que todo lo aprendió en el módulo. con respecto al caso y de los tratamientos, o sea, eso ya es cuestión de cada uno de ustedes. Pero entonces para mí puede ser texto. Como texto, ¿no podrías manejar el mapa conceptual? No, porque un mapa conceptual tengo entendido que son gráficas, creo, flechas, algo así. Sí, pero tú lo puedes, o sea, yo siempre te he dicho a ti, Lady, que tú puedes ir acompañada de una persona para que te colaboren dónde podría ir la gráfica. Tú tienes en tu mente cómo es un mapa conceptual y la idea es de que lo configures de esa manera, o sea, no necesitas texto, necesitas simplemente, los textos serían palabras simples, palabras en donde se habla de condicionamiento, esa podría ser una palabra. Por ejemplo, podría ser condicionamiento, raya, tal cosa, así. Sí, o sea, tú le pides a alguna de las personas que convivan contigo que te apoyen en ese mapa conceptual. Lógicamente guiada por ti, ¿no? O sea, no que te lo hagan, sino que Eso es lo que pues yo no estoy muy de acuerdo, es por eso. O sea, y digamos yo por eso es que pido que sean textos o audios, cosas que yo haga y yo demuestre pues lo que yo aprendí, no lo que otra persona haga porque pues no tiene sentido. No, por eso, es que tú vas a guiar, o sea, tú no vas a decir que te lo hagan, tú vas a guiar, vas a hacer, tú vas a decir cómo necesitas que se haga el mapa conceptual y tú colocas las ideas, tú colocas el paso a paso y ahí los vas haciendo. ¿Listo, Lady? Bueno, entonces, y el otro favor era si te, buenos días, si de pronto pues el ensayo me lo podrías dejar para un poquito más tarde. No, porque tienes hoy y tienes mañana para que lo hagas. Ah, ¿es hasta mañana? Sí, claro, ya está el sábado. Ok, no hay ningún problema, sí. No, ya Claro. fue porque yo dije, Estoy hablando, o sea, una cosa es lo que tenían que subir o lo que tienen que subir hoy de lo que es el parcial y lo otro es el ensayo que tienen que hacer con respecto a la película y a la teoría del valor de tregua. Y eso está, creo que hasta mañana a las 6 de la tarde. Si no estoy más, María Fernanda, ¿es hasta las 6 mañana de la tarde? Sí, señor, profe, mañana sábado hasta las 6 de la tarde. Entonces, tienes el tiempo, Lady. Listo, muchachos, nos veremos entonces. Profe, su merced me regaló un minutico. ¿Quién me habla? Ah, Mafe. María Fernanda. Ok. Listo, muchachos, nos veremos mañana, perdón, el lunes. El domingo les mando cada caso a cada estudiante. Entonces, estén pendientes, por favor. Chao, muchachos, que estén muy bien. Chao. Gracias, profe. No, profe, Hasta gracias. luego. Chao, lo mismo, que estén bien. Viciosos, ¿no?
Juicioso, Solange. Juicioso, Cristian. Chao, Laura. Stephanie, Cristian, chao. Chao, profe, gracias. Chao, Laura, que estés bien. Chao, Cristian. Cristian como que no anda en clase, este muchacho. Ahora te lo retiramos. Eliminar. Listo. Listo. Okay. María Fernanda, cuéntame. Pero es que yo quería molestarle un poquito, no sé si su merced me puede hacer el favor y me regala hoy a mí el caso clínico para ir adelantando el mapa conceptual, porque es que mañana tengo que ir a reclamar unos medicamentos y me dieron como una fichita prioritaria, entonces no sé cuánto me demore. Es como para ir leyéndole y que no me vaya a coger la tarde sobre el tiempo. Bueno, ok. Voy a tratar de entonces enviárselos hoy. Voy a mirar. Listo, profe. Voy Listo, a mirar, perfecto, voy a porque mirar también entonces. tenemos un parcial de inglés y unos trabajos, entonces como para ir organizando el tiempo y que no se me vaya a olvidar con todas esas vueltas que tengo que hacer de los medicamentos y de gestionar todo eso. Entonces como para que no me gusta quedarme como atrasada. Profe. Ok, en este módulo ustedes vieron qué materia, la mía y qué otra. Y inglés, profe. ¿No más? No más, no señor. ¿El otro módulo cuál ven? Vemos intervención, modelos de intervención, y hay otra que no me acuerdo cuál es. Sé que hemos modelos de intervención y no sé, la otra está por definir. Modelos de intervención. Ok. Bueno, si te das cuenta, todo esto fue muy conductual, ¿no? Sí, todo. Sí, muy señor. cognitivo-conductual. Yo creo que yo dicté esa materia hace como un año. Modelos de ¿Modelos de intervención? Modelos de intervención, porque se trabaja así el psicoanálisis, el sistémico, el humanista, el cognitivo-conductual, el cognitivo. Lo que pasa es que el cognitivo siempre se trabaja con lo conductual. Por lo general no pueden ir solas, ninguna de esas dos intervenciones. El modelo médico también. Entonces, sí, ojalá le saquen un buen jugo a esos temas también. Sí, señor. Profe. Vale. Entonces, sí, profe, era básicamente eso, a ver si su merced me colabora enviándome el caso clínico y yo me pongo a leerla ahorita y a ver Sí, si listo. alcanzo a ver. Yo lo trabajo entonces ahora y miramos eso. ¿Vale? Listo. Vale, profe, listo. Entonces, María Fernanda, hazme un favor. ¿Me puede regalar al WhatsApp un listado del grupo ahorita para yo poder, ojalá que esté con el teléfono, ¿sí? Por favor, pero actualizado, porque hay algunas personas que se retiraron. Entonces, sácame ese listado con los teléfonos para yo poderles mandar al WhatsApp, pues, en cada caso que les correspondió. listo, vale, profe, perfecto. Chao. Entonces, ahorita apenas salga de clase lo mando. Listo, chao, María Fernanda. Chao, profe, hasta luego. Que estés bien, chao. Mucha suerte, chao.